Jóvenes, muy buenos días. Sí me escuchan, ¿verdad? Gracias a quienes respondieron. Voy a quitar mi imagen. Me voy a quedar solo con voz para no distraerlos. Entonces, como siempre, si hay alguna duda, por favor, plantéenla de una vez. No esperen a que estemos más adelante. Con respecto a la práctica de hoy, me informaron que hasta el día lunes están las listas. Entonces, por favor, el día lunes pienso que van a aparecer los grupos de trabajo de una vez. Eh, voy a proceder entonces. 47 personas, más o menos estamos. Ok. Voy a continuar con lo del día de ayer. Si se recuerdan, el día de ayer habíamos visto los tipos de focos. Habíamos hablado del foco primario, secundario, el activo, el inactivo. El activo también se le llama foco valente, el inactivo también se le llama foco potencial, el cerrado o extinguido, el sospechoso que todavía está pendiente de diagnóstico confirmativo, el confirmado cuando ya hay un diagnóstico, el residual, en el cual es en el que les expliqué que se podían usar animales centinelas, dependiendo del agente teológico y dependiendo de la sobrevivencia que tiene el agente teológico al medio ambiente. Eso lo vamos a ver la semana entrante, pero les adelanto, los agentes etiológicos tienen diferente sobrevivencia al medio ambiente. Por ejemplo, los virus que se transmiten en forma directa, como el virus rábico o como el mismo COVID, generalmente tienen muy poca sobrevivencia al medio ambiente. Generalmente son minutos, a veces, dependiendo de las condiciones, Se está pueden grabando llegar la a ser un llamada. poco más, pero casi siempre es en minutos que se destruye. O sea, no pueden pasar mucho tiempo afuera del cuerpo del hospedero. La silvestre, que vamos a ver un poco más sobre el tema el día de hoy. Las domésticas es más fácil controlar, combatir una enfermedad que afecta solo a animales domésticos que una enfermedad, por ejemplo, mixta, ¿no? Y con respecto al número único o múltiples, ¿por qué hablamos a veces de una enfermedad en especial y no de todas? Porque en comercio, en epidemiología, actualmente hay una gran cantidad de enfermedades que son importantes porque afectan el comercio y afectan otras, el comercio y la salud pública. Desde cualquier punto de vista es importante. Todas esas enfermedades, les expliqué el día de ayer, las más importantes desde el punto de vista de salud pública y economía, hay excepciones. Y economía son enfermedades que se encuentran en una lista, se encuentran a disposición de todos nosotros. Los podemos chequear, se pueden meter a internet, chequear lista de enfermedades de la OMSA y ahí les van a aparecer todas las enfermedades por especie. Hay algunas enfermedades que no están en esa lista, pero serán pocas realmente. De ahí todas las enfermedades realmente importantes desde el punto de vista comercio, epidemiología y salud pública están en esa lista. Entonces es que fíjese que a mí me interesa el arenavirus. Mire, perfecto, pueden haber casos, puede haber problemas, pero si no está en esa lista, ustedes van a ver que no es una enfermedad que el gobierno considere muchas veces prioritaria. ¿Sí?
Eso de prioritario para el gobierno también lo vamos a discutir más adelante. Pero ahorita quiero que les quede claro que hay enfermedades que son prioritarias para el gobierno, prioritarias para el comercio, prioritarias para salud pública y están listadas en la lista de la OIE o de la OMSA. Es que la Bruselas, búsquenla, ahí va a estar. Muy bien. Esas enfermedades eventualmente se convierten en enfermedades de notificación obligatoria, que también vamos a ver qué es. La clasificación más utilizada en programas oficiales de todos los países, como les dije, dependiendo del país, a veces es brote, a veces es foco, a veces, si estamos hablando de un país, eh, aunque cualquiera lo entiende ya, pero un país que habla inglés es outbreak, ¿verdad? Pero estoy seguro que en cualquier parte del mundo ustedes dicen ahorita a un veterinario, mire, o hay un outbreak, lo más seguro es que les vaya a entender. Focos sospechosos, focos confirmados, activos, cerrados, primarios, secundarios. Estas categorías, dice, son las más relevantes para la investigación epidemiológica, la notificación y la aplicación de medidas de control. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que estas medidas, la notificación, y ustedes se dan cuenta, dice la notificación a la OMSA, porque la notificación actualmente en los países consta de dos etapas. Una etapa que es la notificación al país, que la hace o la hacemos teóricamente los médicos veterinarios, los dueños de animales, etcétera, etcétera. Esa se hace al MAGA. Esas notificaciones que se hicieron al MAGA, el MAGA tiene la obligación de notificarlas a su vez a la OMSA. Y la OMSA tiene una gran base de datos donde están todas las enfermedades notificadas y, valga la redundancia, de notificación obligatoria. Por eso se llaman enfermedades de notificación obligatoria. Estas categorías entonces son las más relevantes para la investigación epidemiológica, o sea, para saber de qué se trata. Para la notificación al país y a la OMS y para la aplicación de las medidas de control. Si se trata de enfermedades de la lista de la OMS que sean prioritarias en ese momento para el país, las medidas de control las va a dictar el MAGA, por ejemplo. Sin embargo, nosotros los veterinarios tenemos que saber mucho de medidas de control, tenemos que saber de seguridad, de bioseguridad, porque somos los primeros que miran los casos, somos quienes nos vamos a enfrentar con el brote o con el foco, y antes de que llegue cualquier otro, o antes de que pase cualquier cosa, nosotros tenemos que tomar las medidas para controlarlo. Ahora, la pregunta es, ¿podemos nosotros tomar medidas para combatirla? Algunas sí, otras no, fácilmente. Por ejemplo, la eliminación de animales es algo que es prioritario hacerlo en enfermedades que son enfermedades que aparecen por primera vez. Sin embargo, si ustedes como veterinarios no tienen el respaldo para poder realizar la eliminación de animales o la está realizando, por ejemplo, un médico veterinario oficial, que en este caso son los del MAGA, además del sacrificio de animales, los pueden sacrificar a ustedes, como ha sucedido, ¿no?, en algunos lugares. Se llega el veterinario, ordena el sacrificio de los animales y los dueños de los animales ordenan el sacrificio del veterinario. O sea, no es tan fácil hablar de sacrificio de animales. Es necesario, es indispensable, pero no es tan fácil. En México, por ejemplo, con aftosa, cuando entró la aftosa hace muchísimos años, se fueron los veterinarios, igual que los animales. Los dueños los mataron. A ningún dueño le gusta ver que están matando a sus animales. Y obviamente también tiene que hacerse de esta forma, porque ahora ya tenemos una ley de bienestar animal.
Y esa ley también hace que nosotros tengamos un poco amarradas las manos y que en cierta forma les dejemos la responsabilidad al MAGA, que es en última instancia quien la tiene. ¿Ya? El MAGA puede ordenar la destrucción de animales. Nosotros como veterinarios individuales no lo podemos hacer tan fácil. Eso, por favor, que les quede claro, porque a veces pasa que en el campo ya trabajando pasan miles de cosas. Y vuelvo a insistir, muchos de ustedes, aunque ahorita me miren con cara extrañada, ya, "Nah, yo no voy a hacer, no voy a estar, yo no, a mí no me gustan los cerdos, a mí no me". Muchos de ustedes los veré trabajando en el campo en un par de años. ¿Por qué? Porque lo he visto. He visto cómo mis alumnos se cierran currículum, por ejemplo, o empiezan a graduarse y dicen, bueno, yo no tengo posibilidades económicas, por ejemplo, de poner una clínica en los primeros meses de mi ejercicio, entonces voy a empezar a trabajar, por ejemplo, con el MAGA. Y sucede, sobre todo gente que trabaja, sobre todo gente que viene del interior de la República. Y muchos también, que conozco varios, toman la decisión y dicen, no, pues hay más trabajo en Chiquimula, me voy para Chiquimula. Y en Chiquimula se van a encontrar con que los llaman para curar perros, los llaman para curar gatos y los llaman para curar ganado. Las fases o evolución del foco. Ahí empezamos a hablar de una fase de sospecha, que es cuando se hace la notificación y la toma de muestras. La sospecha casi siempre coincide con la fase prodrómica, cuando todavía no hay evidencia de casos clínicos eh, eh, evidentes, perdón, la redundancia, o cuando, ¿sí? Ya tenemos algunos casos clínicos y entonces comenzamos a decir, bueno, no solo los animales están postrados, sino que también tienen aftas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Notificar y tomar muestras. Por rabia, por ejemplo, ¿no? Se mueren los animales con casos, sucede en el campo, con síntomas de rabia, bueno, pues hay que, en primer lugar, notificar. Y en segundo lugar, agarrar las muestras y llevarlas al laboratorio para la confirmación. Porque se puede confundir la rabia, se puede confundir con muchísimas enfermedades, pero la rabia, a diferencia de otras enfermedades, sí es mortal. Entonces, ojo con eso, ¿no? El foco confirmado, el diagnóstico oficial, la investigación, el control. Si el foco está activo, hay que empezar a ver cómo se toman las medidas de contención o de combate o de control, como querramos llamarles, y la eventual erradicación. Si lo hacemos a tiempo, no hay problema, la enfermedad se va a controlar. Si lo hacemos después de meses, por ejemplo, la enfermedad llegó a todos lados. Esa es la importancia de que sea lo más rápido posible. El seguimiento, el foco bajo vigilancia, verificar la ausencia de nuevos casos y el cierre cuando el foco es extinguido, de cerrado, y entonces viene el veterinario oficial y nos dice, bueno, miren, el foco ya se terminó, ustedes pueden volver a poblar la granja, por ejemplo. Sin embargo, les puedo contar brevemente que en el último foco que hubo de PPC, donde prácticamente eliminaron a todos los animales de la granja, también fue una pérdida tremenda para el productor y por lo tanto
Doctor, no se escucha, no sé si está hablando. Le vamos a dar un poquito de tiempo al doctor porque supongo que tuvo problemas con su internet. Ahorita voy a averiguar qué pasó. Joven, el doctor me indica que se fue la luz en su casa, entonces le vamos a dar unos minutos más para ver si regresa o no. Yo les voy a estar informando qué es lo que me dice. Entendido, gracias. Disculpas, jóvenes, ¿me escuchan nuevamente? Sí, doctor. Gracias, Triminio. Sí, se fue la luz. No sé si a alguno de ustedes se les fue, pero precisamente por eso es que grabamos las clases, ¿verdad? Ok, vamos a ver cómo me logro nuevamente volver a integrar.
Bien, creo que ahí estamos. Por favor, Sí se ve la diapositiva, doctor. mil gracias. Bueno, retomamos entonces. Las fases que, como les estaba explicando, qué es lo que puede suceder en algunos casos. Miren, aquí, para ir avanzando, esta fue la curva epidémica real del COVID en el mundo. Ahí está el número de casos siempre en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. La primera ola, si ustedes se dan cuenta, aquí hubo dos olas, pero la segunda fue más fuerte que la primera, no sé si se recuerdan. Tuvo que ver con las restricciones y tuvo que ver con otro tipo de cuestiones, no con la población, con la susceptibilidad de la población, porque todos éramos susceptibles, no había ningún vacunado. Hasta después, cuando se vacunó, entonces comenzaron a disminuir realmente los casos. Por eso es que no sigue el esquema que yo les presenté necesariamente, sino que hay una pequeña primera ola, pequeña entre comillas, o sea, una primera ola al principio, pero la importante, la más grave fue la segunda ola en enero, de noviembre a enero del 2021. O sea, no se respetó el esquema teórico de las epidemias y se pueden encontrar miles de explicaciones por qué no sucedió. Pero la idea, si ustedes se dan cuenta, es que es por ondas. Ahí aparecen claramente 3 ondas. Y eso tiene que ir disminuyendo hasta que se convierta en endémica, que es el estado en el que estamos actualmente. Siempre les digo, las bacterias y los virus no saben leer, no entienden de teoría, hacen lo que se les da la gana. Este fue un caso donde sucedió exactamente eso, pero tuvo que ver también con que en junio y agosto del 2020, si ustedes se recuerdan, hubo un levantamiento parcial de restricciones. Y eso hizo que para la siguiente ola esto viniera con ganas. Fue por razones puramente artificiales, por así decirlo. Si hubiéramos dejado que las cosas siguieran originalmente como estaban, la situación hubiera sido diferente. Muy bien, la importancia, por favor, de los focos. Ahí les apuchungué un poco toda la información por varias razones, para que les quede en un pantallazo. Es importante estudiar los focos infecciosos en veterinaria por varias razones fundamentales para salud animal y bienestar. Los focos son causa de enfermedad y pueden ser causa de enfermedad crónica también, y sufrimiento en animales de compañía, producción y fauna silvestre. Identificar un foco permite tratar la causa raíz de los problemas o de los síntomas sistémicos, los síntomas del sistema, que de otra forma serían difíciles de diagnosticar. Por ejemplo, una infección dental que causa problemas renales o cardíacas, eso se dio en humanos. Se logró identificar por medio de la epidemiología, pero en veterinaria, ¿qué sucede? Que también hay muchísimos focos que no se pueden identificar porque son subclínicos. Por ejemplo, en enfermedades como brucela o como TB, la única forma que tenemos nosotros de identificar los casos es a través de pruebas serológicas o pruebas de tuberculina, por ejemplo. Entonces, hay que tomar en cuenta que los focos, cuando no son evidentes, y las enfermedades pueden ser incluso de tipo crónico, tenemos también que identificarlas y tenemos que diagnosticarlas. Para eso sirven esas pruebas, ¿verdad? Lo que pasó en humanos, yo les voy a poner más ejemplos en humanos para que tengamos claridad también que las dos áreas, la veterinaria y la medicina humana, son enormemente parecidas, si no similares en cuanto a su manejo. Por supuesto, esto no les gusta a los médicos humanos porque piensan que nosotros los estamos metiendo en la salud animal y que ellos tratan humanos, no animales. Vamos a hablar de eso después del día de hoy cuando hablemos un poco de One Health también.
que ya no tocamos. La prevención de la diseminación. Los patógenos se diseminan a otros órganos cuando se diseminan en el mismo animal, o si se diseminan a su vecino, o a los que están en la misma área, que ya les expliqué cómo se llama, a otros animales. En granjas, el foco en un animal, o sea, se inicia como un animal, puede iniciar un brote epidémico o un foco más grande que afecte a todo el hato o todo rebaño. Si nosotros eliminamos ese animal que está iniciando el brote, eliminamos la enfermedad y eliminamos el problema. Si dejamos que permanezca y siga infectando a los demás animales, tenemos un problema serio. Y es responsabilidad nuestra como veterinarios, ¿no? De hecho, lo que les estoy diciendo sucede con muchísima frecuencia. Enfermedades que no se manejan, no se controlan o no se diagnostican, y al rato tenemos la enfermedad regada en todo el hato o en toda la región a veces, o en todo el país, dependiendo de... En salud pública por la zoonosis, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de zoonosis, aquí les puse 4. Pero dice el control veterinario de focos, en este caso es la primera barrera de protección para la salud humana. O sea, nosotros somos la primera barrera para proteger al ser humano de enfermedades zoonóticas, ¿no? Vuelvo a insistir, eso no lo entienden muchas veces algunos médicos. Creen que las enfermedades son propias de los seres humanos y ahí se acabó la historia. Se los digo porque yo he hablado también con muchos de ellos o cuando hemos hecho trabajos y al final, pues a veces, la vez pasada me pasó con un médico que no son así todos, afortunadamente, ¿verdad? Pero sí hay excepciones. Que me preguntaba, bueno, ¿y por qué es importante el problema del gato en la toxoplasmosis? O sea, no sabía que los gatos eran prácticamente el reservorio más importante para la toxoplasmosis en humanos. Entonces, muchas veces hay que contarles también a los médicos, no es por ignorancia, sino en el sentido de que no es porque ellos quieran, sino porque también la infectología que ellos ven a veces es una infectología que afecta solo o le interesa solo al ser humano y se olvidan de los animales. Eso con el COVID comenzó a cambiar y con otras enfermedades. O sea, ahora ustedes ya pueden hablar con muchos médicos y ya les van a entender perfectamente el problema que hay, porque lo vivimos todos con el COVID, ¿no? O con otras enfermedades. Ahora, a ellos el tratamiento les preocupa en el humano. Y en eso tienen razón, zapatero a tus zapatos, ¿no? Ahora, la prevención sí tiene que ser una prevención que tiene que ir de la mano con la medicina veterinaria. Ahí está, por ejemplo, en economía y producción, lo que les decía. En animales de producción, los focos infecciosos causan, en primer lugar, pérdida de productividad. Rechazo en frigoríficos, inmortalidad o rechazo en rastros, por favor. Los frigoríficos son más de la Argentina, pero rechazo en rastros, aunque antes todo esto estaba vinculado. Los costos del tratamiento y la mortalidad de los animales, también hay que tomarlo en cuenta. Y, importantísimo, restricciones al comercio internacional. Los rechazos en frigoríficos, para insistir un poco en esto, ¿a qué se refiere, por ejemplo? Cambiemos, si quieren, la palabra frigoríficos y pongamos rastros. ¿Por qué? Porque si llega un animal que tiene lesiones de tuberculosis o tiene lesiones de cisticercosis, ustedes lo saben, ese animal va a ser o confiscado totalmente o no va a... o van a ser confiscadas algunas de sus partes. Precisamente ayer en internet estaba viendo en una noticia estaba viendo un tema que nos afecta muchas veces, que es el rastro de Shela. Si hay alguien de Shela, sabe de lo que estoy hablando. Hay alguien de Shela. El año pasado tenía un patojo de Shela.
Si hay alguien de Shela que levante la mano. Sofía, de Shela. Okay. El problema del rastro que está prácticamente en la entrada, que es un problema que han tratado de cerrar ese rastro creo que 6 o 7 veces, ¿no? Y no cumple con las especificaciones que tiene que cumplir en materia de higiene ambiental, en materia de una serie de cuestiones. Pero si cierran el rastro y dejan sin rastro a Shela, Shela se queda prácticamente sin carne. Y una de las cosas tal vez más importantes es que los rastros, por ley, no dependen necesariamente del MAGA, sino dependen de las municipalidades. Y las municipalidades hacen muchísimas veces lo que quieren. Si quieren, invierten en un rastro, si quieren. La muestra es, el ejemplo más característico que conozco yo es el de Shela. En la entrada de la ciudad, pueden ir a conocerlo de alguna forma. Sería interesante que un grupo de ustedes fuera. Problema serio. ¿Okay? La medicina preventiva basada en el control de focos es mucho más económica que el tratamiento curativo. O sea, es más fácil prevenir y más barato prevenir que lamentar. El diagnóstico diferencial se entrena prácticamente en el pensamiento clínico y muchas enfermedades deben de identificarse y deben de eliminarse, pero el diagnóstico, por eso es diagnóstico definitivo, el que se busca con el laboratorio, porque si no, el diagnóstico siempre permanece en una nube que no se sabe exactamente qué enfermedad es, si se trata de enfermedades infecciosas que se parecen enormemente. Por ejemplo, la PPC y la peste porcina africana, la aftosa y la estomatitis vesicular. Por cierto, la estomatitis vesicular, aunque ustedes no lo crean, si es que ya oyeron hablar de estomatitis vesicular, espero que ya, no es una enfermedad que esté en la lista de las enfermedades de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Después les voy a explicar por qué. Pero para nosotros en Centroamérica, el reporte de la estomatitis vesicular ante el MAGA es fundamental por el diagnóstico diferencial precisamente con fiebre aftosa. Miren lo que acaba de pasar, no sé si lo vieron, si no lo vieron, pues pónganle atención porque esta es una historia bastante larga, que es el tema de la carne que va a ingresar de Brasil, ¿no? Para quienes quieren dedicarse a la ganadería o tienen intención de alguna forma de vincularse, esta noticia es una noticia que vino a cambiar todo el esquema mundial. Porque al Brasil, al declararse libre de fiebre aftosa sin vacunación, si quieren apunten esto, que es el acontecimiento sanitario, económico más importante en nuestro medio desde hace un año que sucedió, vino a cambiar todo el esquema de comercio de carne mundial. Antes, Brasil no podía exportar a todos los países que eran considerados países no aftosos. Brasil dejó de ser aftoso. ¿Cómo lo hizo? Vigilancia epidemiológica, trazabilidad, una serie de medidas que le permitieron declararse libre de fiebre aftosa sin vacunación. Eso lo vamos a ver más en comercio, pero se los adelanto. Otro tema que está de moda, y es con muchísima razón, es el tema de la resistencia antimicrobiana, ¿no? El uso indiscriminado de antibióticos hace que haya resistencia bacteriana, y por eso lo correcto es identificar el foco y tratar con el antibiótico adecuado. Muchos de los problemas que hay actualmente en sanidad humana, en sanidad animal, incluso problemas que han habido como la marea roja, que ustedes tal vez no lo escucharon, pero que en realidad fue un problema serio que hubo vinculado al crecimiento de algas indiscriminado en algunas partes del mundo, se lleva de corbata
a la medicina veterinaria por el uso indiscriminado de antibióticos. Entonces, el antibiótico, lo ideal es que se use cuando se tiene que usar. Pero de ahí en adelante podemos pasarnos también toda la mañana hablando, ¿eh? ¿Qué sucede? Por eso es importante identificar la enfermedad. Hay enfermedades que no pueden tratarse. Por ejemplo, la brucela, por ejemplo, la TB en bovinos, o enfermedades víricas que no tienen tratamiento. Pero un poco la lucha actualmente a nivel mundial es que se haga menos tratamientos o menos uso indiscriminado, de antibióticos. Muy bien, aquí les quiero hablar de un término que ayer me recordé cuando les estaba hablando de Outbreak. Les dije, se los voy a escribir más adelante, ya lo había puesto, pero aquí quiero hablarles de lo que es el spillover. El spillover, desbordamiento en español, es fundamental en medicina veterinaria, epidemiología y salud pública. Y se refiere a la transmisión de un patógeno de una especie reservorio a otra especie, incluyendo humanos. ¿Qué significa reservorio? Porque ya sé que no me preguntan, entonces como no me preguntan, entonces mejor me pregunto yo a mí mismo. Reservorio es el hospedero o la fuente primaria de infección, pero que es indispensable para que la enfermedad exista en el ecosistema. En español, ¿cuáles son los reservorios de rabia? Pues prácticamente todos los mamíferos. Obviamente no la sabes, ¿no? ¿Cuál es el reservorio de PPC? Principalmente los cerdos y los cerdos silvestres también. ¿Cuál es el reservorio? Y así podemos ir encontrando que muchos hospederos son básicamente reservorios, pero aparte hay hospederos que se llaman hospederos accidentales, que son hospederos que no son los frecuentes, no son los reservorios normales, y que sin embargo se infectan. Por ejemplo, hay casos en humanos de algunas enfermedades que son prácticamente propias de los animales y que eventualmente pasan al ser humano. Y el ser humano se infecta accidentalmente, por pura mala suerte o chiripa. Vamos a hablar de estas enfermedades más adelante y vamos a describir un par, pero ahorita lo que quiero que por ejemplo, yo tengo un perro en la casa, para poner el ejemplo inverso, y aparece alguien con paperas. En las paperas, la especie reservorio de la parotiditis es el ser humano. Pero eventualmente el ser humano infecta al perro, muy rarísimas veces. Entonces el perro se convierte en una especie, en ese caso, en un reservorio accidental. El perro sobrevive a la parotiditis, se acabó la historia, se va para su casa, se echa ahí, vuelve a comer otra vez, no hubo ningún problema, pero se infectó de parotiditis, transmitida por el humano. El humano es el reservorio normal, el perro fue accidental. Aquí el spillover es un evento en el que el patógeno circula normalmente en animales generalmente silvestres y salta o se transmite a una nueva especie huésped en la cual no circula libremente, pero se adapta a ella. Por ejemplo, el término, ahí está definido, el término reservorio. La especie animal donde el patógeno vive y se reproduce naturalmente sin causar enfermedad grave. El reservorio que está de moda son los murciélagos. Y les digo está de moda porque el caso del COVID no fue el primer caso donde hubo spillover. Pero en el caso específicamente del COVID, el reservorio original
eran los murciélagos. ¿De dónde saltó? ¿Saltó a quién? A una especie o un huésped que se llama huésped amplificador. Han habido casos, por ejemplo, donde esto es evidente. Hay una enfermedad, un síndrome respiratorio que se llama MERS, vamos a hablar de él más adelante también, o en el caso de cerdos para la influenza aviar. También hay otro término que es el spillback, cuando el patógeno regresa de humanos a animales. Pasó en el COVID. El COVID regresó del ser humano en España y en Europa. Animales como bisones y como ciervos. No era la especie original, pero devolvimos el patógeno a algunas especies animales. De hecho, bisones hubo que eliminar miles de bisones. Y a raíz de eso también se terminaron de prohibir las granjas de bisones en Europa, ¿no? El spillover entonces es el salto inicial del patógeno del reservorio a una nueva especie. O sea, es el salto, por ejemplo, del patógeno al humano, ¿no? En el caso del COVID. Del murciélago pasó a una especie que es una especie amplificadora, que voy a hablarles también de eso un poco, y después llegó a los humanos. O sea, fueron 3 etapas: reservorio original, Doctor, disculpe. huésped amplificador y humano. Disculpe, dijo spillover es el salto inicial de ¿qué? Perdón. Del agente etiológico del patógeno. Hacia, Del reservorio hacia otro original. nuevo. ¿Perdón? Del reservorio original a uno nuevo. Ahorita lo voy a volver a explicar. Tal vez no lo estoy explicando con suficiente detalle. ¿Tenemos tiempo? Sí. Tenemos unos 7 minutos. Más adelante tengo una gráfica sobre esto. ¿Okay? Si puedo, se las pongo de una vez. Y regreso a esto. Aquí está, por ejemplo, la gráfica del spillover. De los animales silvestres, por ejemplo. Pasa a los animales domésticos o a otro animal silvestre. Y después pasa, por ejemplo, al humano. Esto es ejemplo, ¿sí? El spillover, ¿en qué consistió? En que la enfermedad salió del animal silvestre, ¿sí? Brincó de especie, usó una especie amplificadora y llegó al humano. Eso sucedió en el caso del COVID y está sucediendo, por ejemplo, en el caso de la influenza aviar. O sea, todo esto está pasando actualmente. O sea, el spillover es el salto inicial del patógeno, del reservorio normal, COVID, murciélagos, a una nueva especie, y en el caso del COVID usó un huésped amplificador. Supuestamente, hasta el año pasado, se decía que el huésped amplificador había sido una especie, el pangolín. Actualmente, esa idea ya cambió. Les voy a poner la foto de la especie que están vinculando ahorita, pero se las voy a poner un poquito más adelante. ¿Ok? Pero el spillover es el brinco, el salto de la especie, del agente etiológico, de la especie original, que puede ser murciélago, puede ser rata, puede ser, dependiendo del agente, a una nueva especie. Y en el caso del humano, por ejemplo, ahí están todos los ejemplos abajo de los últimos spillovers que han habido. Habla de factores que favorecen el spillover. Todos tienen que ver, de una u otra forma, con el ser humano. Pero me voy a referir, tal vez, con un poco de detalle, a las enfermedades que tengo abajo, que son los ejemplos, ¿no? Después regreso el día lunes regreso a los factores que lo favorecen. El COVID
El reservorio, murciélagos. El huésped amplificador, desconocido, se decía que era el pangolín. Ahora ya hay otro sospechoso. ¿Llegó a terminar en humanos? Sí. El ébola, originalmente murciélagos. Los huéspedes amplificadores, los primates y los dukers. ¿Afectó humanos? Sí. La influenza aviar H5N1, originalmente en aves acuáticas, huéspedes amplificadores, cerdos. Humanos, sí. El NIFA, murciélago de la fruta, original reservorio, huésped amplificador, cerdos, ¿afectó a humanos? Sí. El gendra, murciélagos, reservorio original, el huésped amplificador fueron caballos, ¿afectó humanos? Sí. Para aquellos que tienen, voy a seguir con esto el día lunes, pero los que me tienen un poco de curiosidad me van a decir, mire, ¿y qué son los dukers? Okay. Esos animalitos son animalitos que se encuentran en el África y son rumiantes. Estos animalitos sirvieron como amplificadores. De la misma forma que se cree que el pangolín sirvió de amplificador. Perdonen que vuelva a insistir. El pangolín ya está saliendo o ya salió hace un año más o menos de la lista de sospechosos de los amplificadores. ¿Por qué es importante identificar el amplificador? Porque identificando el amplificador también se pueden tomar todas las medidas necesarias para evitar el contacto con el humano. En el caso del pangolín era un poco o es un poco problemático, porque el pangolín es una de las especies más consumidas, sobre todo en el Asia, ¿no? En América no hay. Voy a tratar de ponerles una foto de un pangolín para que lo conozcan, pero vuelvo a insistir. El pangolín ya no es el sospechoso número uno. Si quieren, les pongo cuál es el sospechoso número uno en el caso del COVID ahora. Les voy a poner la foto de una vez para que la vean. Este es el principal sospechoso de ser el hospedero amplificador actualmente. Se llama perro mapache. Está en Asia y en gran parte de Europa. En América, afortunadamente, no. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de estas enfermedades han sido enfermedades que se han originado en Asia, África y Oceanía. En América, prácticamente, la situación se está limitando a la influenza aviar. ¿Okay? Nos vemos el día lunes, entonces, jóvenes, y les deseo feliz fin de semana. Si hay alguna duda, si quedó todo claro, Natalia, seguimos adelante. Si no, lo vuelvo a explicar con muchísimo gusto. Sí, está claro, doctor. Gracias. Hasta luego, entonces, nos vemos el día lunes. Feliz día. Igual. Feliz día. Nos vemos el lunes y el próximo jueves sí hay laboratorio, por favor, ya 100% seguro.